estos momentos, luego de haber tenido lo que fue la sesión extraordinaria descentralizada de la Comisión de Vivienda desde Piura, vamos a dar el pase a más de nuestra agenda parlamentaria. A esta hora, la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano, como todos los martes, presenta el Martes Democrático. Desde el Auditorio Alberto Andrade Carmona los vamos a dejar a continuación con el evento. Adelante. Nos acompaña también en la mesa de honor el señor César Guadalupe Mendizábal, el expresidente del Consejo Nacional de Educación. Nos acompaña también la señora Eugenia Fernández Segarra Belaunde, y es adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. Nos acompaña también el señor Jorge Alba Hurtado, el expresidente de la Asociación Nacional de Universidades del Perú y rector de la Universidad Nacional de Ingeniería. Contamos también con la presencia de la señorita Leni Palma Encalada, ella es jefa de la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano. Saludamos también la presencia de la señora María de Pilar Tello, ella es asesora de la Asociación de Universidades del Perú. Saludamos también la presencia de José Carlos Dexter Chacón, él es miembro del Consejo Directivo de la Federación de Instituciones Privadas de Educación. Y también contamos con la presencia del señor Renato Tobar Landeo, él es secretario de Organización de la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú. Bien, entonces damos inicio con las palabras de introducción al evento. Dejamos en ustedes a la señorita Leni Palma Encalada. Muy buenas noches con todos. Congresista Paloma Noceda, presidenta de la Comisión de Educación del Congreso de la República. Congresista Vicente Ceballos, que nos acompaña esta noche. Distinguidos miembros de la mesa. Y también saludamos a nuestro público que nos sigue al interior del país, en la Universidad Privada de Ica, en la Universidad Autónoma de Ica, en la Universidad Nacional de Moquegua, Universidad Nacional de Juliaca de Puno, Universidad Nacional del Altiplano de Puno, Universidad de San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho, Universidad Nacional Jorge Basadre Gouman de Tacna, Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas, Municipalidad Provincial de Sechura en la región de Piura y Gobierno Regional de Arequipa, quienes están conectados en tiempo real en este momento gracias a la tecnología. Bien, para manifestarles en principio la bienvenida al Congreso de la República a esta jornada más de Martes Democrático, que tiene como objetivo hacer conocer a la población en general el trabajo que viene realizando este Congreso a través de sus diferentes comisiones, como es el caso el día de hoy de la Comisión de Educación. A propósito de ello, la congresista nos ha pedido este espacio para dar y compartir con ustedes el trabajo respecto a la ley universitaria modificatoria del artículo 84 respecto a la edad máxima para el ejercicio de la docencia universitaria. En ese sentido, hemos convocado a distinguidos especialistas en la temática y a un público que también está motivado por el tema, para no solo dar a conocer el trabajo parlamentario, sino también escuchar de parte de ustedes vuestras propuestas, vuestros aportes, porque de eso se trata este espacio. El Congreso abre sus puertas para escuchar a la población y puedan ser tomadas en cuenta en el procedimiento parlamentario. Lo que pretende este Congreso es que sus proyectos de ley, que las leyes que vayan a aprobar sean legitimadas y legales, obviamente. La diferencia entre ambas es que lo legal es cuando sigue el procedimiento formal de la norma, pero legitimada es cuando la ley tiene aceptación de la población. Y de eso se trata, de que cuanto más ciudadanos intervengan, más especialistas en la temática aporten en una determinada materia, la ley salga con mayor consenso y tenga aceptación de la población. Entonces yo con estas palabras nuevamente la bienvenida, y después de las conferencias de los especialistas vamos a abrir los micrófonos para recibir vuestras propuestas, que es uno de los aspectos más importantes de esta jornada de Martes Democrático. Muy buenas noches nuevamente, y dejo con ustedes en el uso de la palabra a la congresista Paloma Noceda, presidenta de la Comisión de Educación. Gracias.
Muy buenas noches, señor congresista Vicente Ceballos, señora Lorena Macías, titular de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, señor César Guadalupe Mendizábal, presidente del Consejo Nacional de Educación, doctor Jorge Alba Hurtado, presidente de la Asociación Nacional de Universidades del Perú, señora Eugenia Fermán Segarra, adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo del Perú, señor José Carlos Dextre Chacón, miembro del Consejo Directivo de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior, señor Jaime Juárez Angulo, presidente de la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú, señores docentes, señoras y señores que hoy nos acompañan en esta jornada, permítanme darles la bienvenida a esta conferencia denominada modificatoria del artículo 84 de la Ley 3220, Ley Universitaria. El artículo 84 de la Ley Universitaria es considerado de relevancia especial para el sistema educativo superior, pues tiene como protagonistas a nuestros docentes universitarios, quienes realizan una gran labor de relevancia social, como es la de formar en el ejercicio profesional a nuestros jóvenes, y siendo un tema que preocupa a los docentes el impacto de la aplicación de este artículo, resulta necesario informarles que la Comisión de Educación, Juventud y Deporte recibió 12 proyectos de ley, que en su mayoría proponen modificar el límite de edad de cese de los docentes universitarios. Por ello, la Comisión, acogiendo el sentir de los congresistas y tomando en cuenta las opiniones del Poder Ejecutivo, ha realizado un importante avance al aprobar el dictamen sobre la modificatoria del límite de edad de cese de 70 a 75 años. Ahora falta la aprobación del dictamen en el Pleno del Congreso, y es por eso que hoy nos proponemos que se discuta este importante tema con la finalidad de aportar a la mejora de la calidad educativa en nuestras universidades, teniendo en cuenta que tenemos docentes de mentes brillantes y docentes de gran experiencia, que favorecen la reflexión y el pensamiento crítico de nuestros jóvenes universitarios a fin de formar profesionales del más alto nivel, capaces de satisfacer las demandas del mercado laboral y que al mismo tiempo cumplan con sus expectativas de desarrollo personal. A continuación, quiero explicar la metodología del desarrollo de la presente audiencia. Las intervenciones de nuestros panelistas tendrán una duración de 5 a 10 minutos como máximo para su exposición. Luego de su exposición, el público asistente podrá realizar sus preguntas o reflexiones por un espacio de 3 minutos. Este límite de tiempo es para promover la mayor cantidad posible de intervenciones a fin de enriquecer el debate con sus aportes. Finalmente, solo me queda agradecer a todos ustedes por su presencia y por su participación, esperando que producto del debate encontremos mayores puntos de consenso y sigamos aportando desde nuestra labor legislativa en favor de todos los peruanos. Muchas gracias. Gracias también a la señora congresista Paloma Noceda por su participación. Bien, como resaltó la señora congresista, el tiempo en las ponencias de hoy, de 5 a 10 minutos como máximo, vamos a invitar a la señora Lorena Macías Quiroga, superintendenta de la SUNEDU. Gracias. Muy buenas noches con todos. En primer lugar, agradezco a la congresista Paloma Noceda y a la Comisión de Educación por la invitación a este evento para discutir este tema que es tan importante para las universidades en general, en particular para las universidades públicas, ¿no? Como ustedes saben, en el año 2014 la ley universitaria estableció un límite de edad para el ejercicio de la docencia en las universidades públicas, ¿no? Y también para ejercer cargos administrativos.
este límite que se estableció en la ley, adicionalmente, digamos, además del límite, se estableció que este límite, digamos, no era aplicable automáticamente, en tanto los docentes podían ser designados como docentes extraordinarios, ¿no? Es decir, digamos, podían pasar a esta categoría, ¿no? Pasar de la categoría de docente ordinario a la categoría de docente extraordinario en el evento que el docente fuera mayor de 70 años, ¿no? Entonces la ley estableció un mecanismo alternativo, digamos, para que aquellos docentes que aún pudieran seguir formando alumnos, que aún pudieran seguir aportando a la generación del conocimiento, ¿no? Pudieran ser considerados en esta categoría, ¿no? Al respecto, digamos, también debo señalar, digamos, que la ley estableció ello y la labor de SUNEDU es supervisar el cumplimiento de la ley, ¿no? Y dentro de ello, SUNEDU recibe denuncias, ¿no? Y estas denuncias deben ser evaluadas en SUNEDU. Hemos recibido, digamos, todo tipo de denuncias en SUNEDU, digamos, tanto, digamos, aquellas vinculadas con el cese de docentes mayores de 70 años o también con la no aplicación, digamos, de esta normativa, ¿no? Y en ello, digamos, SUNEDU requiere tener un pronunciamiento, digamos, en cada oportunidad. Ya de lo contrario, digamos, sería omitir funciones, ¿no? No obstante, también debo señalar que SUNEDU no estaba supervisando la aplicación del límite de edad de manera activa por razones que tienen que ver con la disponibilidad presupuestaria, ¿no? Y en particular hay aspectos vinculados con la implementación de una política de desarrollo docente en la universidad pública, ¿no? Que no estaban claros, ¿no? Por ejemplo, digamos, aspectos que tienen que ver con bueno, la evaluación de los docentes para que puedan ser calificados como docentes extraordinarios, ¿no? Para que una universidad pública pueda lanzar una convocatoria para docente extraordinario requiere tener presupuesto, requiere tener una aprobación presupuestal, ¿no? Y en tanto ello no estaba disponible, no era posible, digamos, utilizar este mecanismo como alternativa para los docentes mayores de 70 años, ¿no? Tampoco estaba clara la disponibilidad presupuestal, digamos, para el cese de docentes con edad mayor al límite de edad establecido en la ley, ¿no? O también, digamos, aspectos vinculados con la disponibilidad de recursos presupuestales para la contratación de nuevos docentes, ¿no? Entonces, estos aspectos que tienen que ver con la línea de carrera docente, ¿no? La contratación de nuevos docentes, la evaluación de docentes de mayores de 70 años que entrarían a la categoría de docente extraordinario, ¿no? O recursos vinculados con el cese de docentes no estaban claros y por tanto SUNEDU por esta razón no ha estado realizando una supervisión activa de ello, en tanto estos aspectos, digamos, por razonabilidad no era posible, ¿no? A pesar de ello, digamos, sí debo señalar que SUNEDU está a favor de debatir el aumento del límite de edad y también debatir la permanencia de autoridades electas hasta que concluyan su mandato, que es otro aspecto, digamos, que también afecta el tema del límite de edad, ¿no? Porque el límite de edad, digamos, afecta la permanencia de los docentes mayores de 70 años y también las autoridades que están en cargos administrativos, llámese, digamos, cargos como de autoridades, o también, digamos, la ley establece de manera general que todas las autoridades cesan cuando se cumple el límite de edad, ¿no? Entonces, este también es un tema, digamos, que efectivamente, digamos, pensamos que se debe de debatir.
¿no? Y ya para, digamos, concluir entonces, ¿no? Hoy en día, digamos, ya la Comisión de Educación ha aprobado, digamos, que un dictamen en el cual se establece que la edad el límite de edad para la docencia debe ser de 75 años, ¿no? Y esto cuenta, digamos, con un amplio cuenta con el respaldo de entidades como la PCM, el Minedu, la misma Asociación Nacional de Universidades Públicas, ¿no? Sí es importante remarcar que es muy importante y fundamental el diálogo entre, digamos, los distintos actores, llámese, digamos, la SUNEDU, MINEDU, las universidades, el legislativo, ¿no? Para alcanzar consensos que favorezcan la reforma universitaria, ¿no? También, digamos, debo señalar que los criterios de supervisión que tiene SUNEDU se van a ajustar en la medida, digamos, que se produzca una modificación en la ley universitaria, ¿no? Se adaptarán, digamos, esos criterios a lo que se establezca en la ley, ¿no? Y en general debo señalar, ¿no?, que SUNEDU va a continuar con su labor supervisando el cumplimiento de la ley y la mejora de la calidad en las universidades y buscando siempre respetar la autonomía de estas, ¿no? Muchas gracias. Gracias también a la señora Lorena Macías por su participación. Bien, siguiente participante, el señor César Guadalupe Mendizábal, él es presidente del Consejo Nacional de Educación. Buenas tardes. En primer lugar quisiera agradecer a la congresista Noceda y a la Comisión de Educación por la oportunidad, por haber creado este espacio de conversación sobre esta modificatoria de la ley universitaria. El Consejo Nacional de Educación, como seguramente muchos de ustedes saben, es un órgano técnico especializado autónomo del sector de educación, compuesto por un conjunto de consejeros que hacemos parte de ese consejo a título personal, no en términos de representación de ninguna institución, pero a pesar de que nuestra designación surge cada 6 años a partir de un conjunto de propuestas que vienen de distintas organizaciones civiles. Entonces el Consejo Nacional de Educación tiene como principal responsabilidad, como principal compromiso en realidad, justamente participar, promover, fomentar espacios de diálogo, de conversación, de acuerdo, que permitan sostener algunas políticas educativas en el tiempo. Eso en nuestro caso, en el Perú, tenemos la forma que eso adquiere, es lo que llamamos el Proyecto Educativo Nacional. Tenemos un Proyecto Educativo Nacional que fue aprobado en 2006, actualmente estamos en un proceso de evaluación del mismo, y la idea es, digamos, que el país cuente con un conjunto de líneas estratégicas que permitan que la política educativa no esté dando saltos y no tenga ciertos niveles de continuidad. Entonces, desde ese marco de mandato del Consejo, para el Consejo Nacional de Educación es muy grato participar de espacios como este, tener una colaboración y espacios de conversación regular con los distintos poderes del Estado y con organizaciones civiles, por supuesto, y entonces de verdad estamos muy agradecidos de tener la oportunidad de participar en esta conversación el día de hoy. Sobre el tema específico de la ley universitaria y el límite de edad para la jubilación de los docentes, este es un tema que hemos discutido en el Consejo casi desde la misma aprobación de la ley hace 3 años, ¿no? Este es un tema que ha sido desde el principio objeto de varias discusiones, deliberaciones, preguntas, dudas, comentarios, y en general la posición del Consejo es una posición que hemos expresado ya en más de una oportunidad. Es una posición a favor del sentido y el propósito del dictamen que la Comisión de Educación ha aprobado, es decir, de extender este límite. Más allá de que estemos a favor de ello o estemos de acuerdo con proceder con esta modificación de la ley universitaria, sí nos parece importante también, digamos, que las modificaciones a la norma sean modificaciones que sean fruto de una reflexión larga, detenida, y que nos preguntemos cosas, ¿no? O sea, preguntarnos por qué tiene sentido esta modificación
legal en el caso de los docentes universitarios, vis a vis lo que sucede en otros segmentos, tanto de la educación como de la actividad nacional, donde las edades de jubilación son distintas, donde fijar una edad de jubilación es concebido, es entendido como una forma de protección laboral también para evitar, digamos, una excesiva carga sobre las personas. Más allá de ello, digamos, insisto, el Consejo tiene una opinión favorable a esta modificación, pero es bueno preguntarse cuál es el tipo de composición que necesitamos de la fuerza docente dentro de las universidades del país. Queremos que la secuencia entre los profesores ordinarios sea muchos auxiliares, menos asociados, menos principales, o queremos que sea más o menos el mismo número de todas las categorías, o queremos que sea más bien al revés, muchos principales, pocos auxiliares y un poco más de asociados. Es decir, cuál es la forma de composición de la fuerza docente que creemos que es la más adecuada para el país. Eso también hay que preguntarnos, porque este tipo de disposiciones no es solamente una disposición puntual sobre un tema de la edad, sino es un tema que afecta directamente la composición de la fuerza docente y afecta además la manera como gestionamos las cosas. Queremos que cuestiones como la edad de jubilación sean taxativamente normadas y específicamente normadas en la ley, o creemos tener, o es un tema sobre los cuales creemos que debemos tener mayores márgenes de flexibilidad para que las instituciones lo manejen con mayor discreción o no. Son preguntas que hay que hacernos más allá de cuál sea nuestra postura sobre este tema en particular. Y menciono estos temas ¿por qué razón? Porque a fin de cuentas ya tenemos 3 años de aplicación de implementación, de puesta en vigor de la ley universitaria, y este no es el único tema que va a surgir. Hay varios temas que seguramente vamos a discutir, y entonces hay que tener, hoy no, mañana, pasado, más adelante, seguramente más temas que discutir, y por eso es muy importante tener claro no solo la respuesta coyuntural a esto nos parece o esto no nos parece sobre aspectos puntuales, sino tener una argumentación sistemática sobre cuál es el problema o cuál es el conjunto mayor de problemas que queremos resolver. Y en ese sentido, y con esto cierro, digamos, este comentario, creo que es importante que todos recordemos siempre cuál es el origen de la ley universitaria. El origen de la ley universitaria es un fallo del Tribunal Constitucional de 2010 que caracterizó la situación de la educación superior universitaria en el Perú como una situación que vivía un estado de inconstitucionalidad. Y eso obedecía, de acuerdo al fallo del Tribunal Constitucional, a 3 problemas que son problemas importantes. Primero, percibir una educación de calidad, una educación superior universitaria de calidad es un derecho de las personas, y eso no estaba funcionando en el país. Las personas no percibían o no siguen percibiendo masivamente, pero hay excepciones por supuesto, y hay muchos casos en los que las cosas sí funcionan, pero en general el derecho a una educación de calidad no era un derecho que tenía vigencia en el país o que sigue sin tener vigencia en el país en gran medida. Entonces ese es el primer problema. Ese es el primer elemento que usa el tribunal para decir que hay una situación inconstitucional. El segundo elemento es que, siendo la educación un derecho, el Estado tiene la obligación de garantizarlo. Digamos, el Estado moderno en una sociedad democrática existe para garantizar los derechos y las libertades de las personas. Esa es la razón por la que existe el Estado, por la que debe operar el Estado. Sin embargo, en el caso de la educación universitaria, el Estado había básicamente abandonado la educación y no tenía ningún rol, no había política de educación superior universitaria, era cada quien que se las arregle más o menos a su manera, y ese segundo elemento es algo que el tribunal considera también parte de esa situación de inconstitucionalidad. Y el tercer elemento que configura esta situación de inconstitucionalidad a juicio del tribunal es la no existencia de unas instancias de supervisión imparciales. Lo que dice el tribunal es una supervisión donde el supervisor y el supervisado se confunden, es decir, el supervisado se supervisa a sí mismo, rompe un principio de imparcialidad de la supervisión, y eso también forja o contribuye a crear esta situación de inconstitucionalidad. Creo que es importante recordar cuál es el origen de la ley, más allá de detalles más, detalles menos que siempre se pueden ajustar, para entender cuál es el propósito legislativo con el cual esta ley surgió y cuál es el tipo de problemas que como país quisiéramos enfrentar en la educación universitaria. Muchas gracias. Gracias también a don César Guadalupe Mendizábal por su participación.
Y la siguiente expositora, Sonia Verónica Zapata Botelli, ella es directora general de Educación Superior Universitaria, representante del Ministerio de Educación. Buenas noches, congresista Noceda, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos los que me acompañan en el panel. Mis disculpas por la demora en la llegada, tuve un problema en el tráfico serio y quería disculparme por ello. En cuanto a la postura del Ministerio de Educación sobre lo que es el límite en la edad de docencia universitaria, yo quería mencionar que es para nosotros como Ministerio de Educación muy relevante escuchar a los distintos actores de la comunidad universitaria, ¿no? Efectivamente, la ley universitaria habla justamente de eso, de una comunidad estudiantil que está conformada por docentes, por alumnos, por autoridades, ¿no? No dice administrativos, pero también los administrativos son parte de la comunidad universitaria y probablemente es una omisión de la ley universitaria que debe corregirse. Entonces, cuando nosotros escuchamos a los estudiantes universitarios, efectivamente vemos que hay una preocupación seria, no solamente de las federaciones, sino de los alumnos a los que convocamos a distintos encuentros y, digamos, focus group para poder percibir cuál es la opinión de ellos. Y efectivamente, pues, se percibe de que existe una docencia con una antigüedad que a veces puede resultar perjudicial para, por ejemplo, estar dispuestos a actualización de mallas curriculares, estar dispuestos a adopción de nuevas tecnologías en la enseñanza, y muchas veces eso resulta de preocupación para el alumno. Dicho eso, reconocemos como Ministerio de Educación, pensando también en la comunidad docente, que existe un problema serio desde el punto de vista tanto social como académico. En el análisis que se hizo para dar nuestra opinión al respecto del proyecto de ley, se vio que cerca del 28% de la docencia universitaria de las universidades públicas institucionalizadas dejarían de dictar clases en los próximos 5 años, ¿no? Eso incorpora a todos los docentes que tienen más de 70 años y a los que están entre 65 y 70 años y que saldrían si es que no se cambia el límite de edad. Y eso, por supuesto, que es una preocupación. Pero es una preocupación por distintos motivos. En primer lugar, porque efectivamente, por lo que también converso con docentes universitarios, no es un interés de todos los docentes universitarios quedarse más allá de sus 70 años, ¿no? Incluso muchos de ellos estarían dispuestos a tener una edad de jubilación de 65 años, ¿no? Y efectivamente irse, digamos, a su casa a descansar, a hacer su actividad académica independiente, entre otras motivaciones. Sin embargo, contamos con un problema social que no ha sido resuelto y que efectivamente eso no le permite la libertad al docente de poder tomar decisiones sobre sus actividades futuras. Y eso es que no contamos, por ejemplo, en este momento con una CTS, una compensación por tiempo de servicio que sea adecuada en el caso de la docencia universitaria. Los que están vinculados a la docencia, entre los que están presentes, sabrán que esa compensación por tiempo de servicio se calcula sobre un sueldo de 50 soles. Entonces, lo que termina ocurriendo es que al docente obviamente no le es atractivo o no cubre sus expectativas económicas, lógicamente, retirarse de la docencia en el momento en que le considere oportuno. Otro punto que es muy importante también son las pensiones de jubilación. Que un docente, por ejemplo, en la categoría principal gane con el incremento de sueldo que se ha dado en abril 7.000 soles y pase a ganar 700, 800, 900 soles, o efectivamente pues es un perjuicio muy serio a su economía familiar y obviamente no es deseable. Entonces, efectivamente, el problema social existe y eso es algo que debemos abordar en su total complejidad. Esto no es únicamente el tema de un máximo de edad para la docencia. Esto también es un tema de cómo solucionamos la problemática del docente universitario desde los puntos que he mencionado. En esa medida, efectivamente, otra cosa que ocurre es que la carrera docente se alarga en muchísimos casos mucho más de la cuenta. Esos años que pasan tanto en la ley 3220 o en la ley previa en la cual un docente asciende según concurso de mérito, no siempre ocurre. ¿Por qué? Porque efectivamente faltan plazas tanto para ascensos como para
pasar a ordinarios docentes de contrato, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso hace que el docente muchas veces no logre la categoría principal y se quede en categorías auxiliares o asociados, ¿no? A pesar de haber estado dictando por mucho tiempo.